Vamos a grabar la clase y vamos a compartir la pantalla acá. Vamos a ir a la primera diapo. Ahí está. Ya, entonces, vamos a empezar hoy con la retroalimentación de toda la unidad, que hoy día, cierto que nosotros estábamos en la unidad de relaciones humanas en el teatro y la literatura. ¿Ya? Pero estábamos trabajando, ¿cierto?, enfocados en la tragedia, y vimos desde la tragedia griega hasta las tragedias más contemporáneas que pudimos observar. Y cada clase, ¿cierto?, fuimos trabajando una nueva tragedia, así que en realidad igual ustedes en esta unidad se trabajó harto bagaje cultural porque pudimos conocer, ¿cierto?, varias obras. Entonces el objetivo es reforzar el contenido para la prueba de la unidad, porque a partir de las 2 sí o sí están habilitadas las pruebas. Ya, entonces vamos a partir. Nosotros en la unidad trabajamos, ¿cierto? Aquí tenemos como el resumen de todo lo que vimos en clase, y trabajamos primero el concepto de tragedia, qué significaba, ¿cierto? Luego trabajamos el conflicto dramático, ¿ya? Luego trabajamos la obra dramática versus la obra teatral. Luego trabajamos en la 4, la acción dramática. 5, la estructura externa de la obra dramática. Trabajamos en cuanto al que la estructura de la obra dramática se podían evidenciar cuando uno la estaba leyendo, ¿cierto? Podíamos ver el acto, la escena y los cuadros, que es así como se compone. Y luego dentro teníamos parlamento y diversos personajes. Y finalmente, la semana pasada trabajamos la intertextualidad de las obras. Ya, entonces para recordar, ¿cierto? Lo primero que vimos fue el concepto de la tragedia, y en esta podíamos decir que la tragedia era un subgénero de los textos dramáticos, ¿cierto? Que teníamos dentro de los textos dramáticos, teníamos la comedia, que nosotros vimos igual la comedia con El mercader de Venecia. Tenemos el drama y luego teníamos la tragedia. Por eso decimos que es un subgénero de los textos dramáticos. Y en ella se presenta un episodio de la vida, ¿cierto?, del protagonista, el cual se ve enfrentado a un destino irremediable, del que no puede escapar, ¿cierto? Entonces decíamos que estos personajes, los personajes principales de la tragedia, siempre tenían este destino, o a veces, sobre todo en la tragedia griega, teníamos que el oráculo nos decía el destino de esta persona, y cuando esta persona trataba de jugarle una vuelta al destino para que esto no se produjera, ahí empezaba a desembocarse el destino. Exacto, porque era como que intentando evitarlo como que más rápido es tu muerte. ¿Cierto? Más rápido venía el destino cruel que venía. Sí, pero si lo Entonces, dejáis pasar era como que ahí te dejo un buen momento, te portaste bien. claro, pero como que eso no sucedía, como las personas sabían como entre comillas el futuro, querían cambiarlo. Entonces como que no solía suceder, y básicamente la tragedia era cierto que también era una particularidad, sobre todo en la tragedia griega, que los personajes, cierto, siempre eran personas que eran parte de la lid, o reyes, personas que eran como... Ah, suena el WhatsApp, lo vamos a desconectar. No deja de sonar, espérenme. Ahí sí. Ya, entonces decíamos que los personajes principales de las tragedias griegas siempre eran personas que eran parte de la lid, o eran reyes o hijos de reyes, entonces eran como nuestro modelo a seguir también. También eran dioses o semidioses. Entonces, como ellos eran nuestros modelos a seguir, era básicamente como cumplía una función de educación la tragedia. Entonces, y sobre todo cuando uno iba a ver estas obras teatrales, entonces uno sabía que, oye, si tú hacías esto, te va a pasar esto. Entonces por eso tenía como un rol educativo. Ya. Y luego, sigamos, acá tenemos el conflicto dramático. Y dijimos, ¿cierto?, que ¿cómo era el conflicto dramático? ¿Cierto? Siempre decíamos que era
El protagonista, siempre existía, teníamos un protagonista, existía un conflicto y un antagonista. Para eso teníamos que identificar, en realidad, qué quiere hacer el protagonista que el antagonista no lo deja. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? Y ese es el conflicto. Por eso decíamos siempre que el conflicto dramático son fuerzas en oposición, ya porque el protagonista quiere realizar alguna acción, quiere que pase algo y existe una fuerza, ¿cierto? Así como implícita, que no lo deja hacer este antagonista. Y ahí decíamos que era un conflicto. Ahora, también hablamos que el antagonista no necesariamente tenía que ser una persona, sino que también podía ser, por ejemplo, la sociedad, que no lo dejaba realizar tal cosa. El Joker. Claro. Y también decimos que el conflicto, no, o sea, la importancia del conflicto, no solo en el drama, que ustedes sepan siempre identificarlo, porque el conflicto siempre va a estar en la narrativa en general, ¿ya? Y también es más fácil identificarlo, está en las películas, en las series, etcétera. Siempre pasa algo, siempre es cierto, tenemos un protagonista, siempre tenemos un antagonista y siempre tenemos algo que pasa, que hay una fuerza entre ellos, una fuerza en oposición que alguien no deja hacer algo. Y de ahí mismo se van desarrollando otros conflictos, otras historias. Pero tenemos también, cierto, que tenemos siempre una identificación de que primero se presenta el conflicto, donde identificamos cuáles son los personajes que se oponen, qué fuerzas están en pugna, por qué se enfrentan, qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Luego viene el desarrollo de este conflicto o el clímax de la historia, donde cada fuerza logra su objetivo. ¿Ya? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es el momento decisivo de estos enfrentamientos? ¿Ya? Y eso es como siempre está como en el desarrollo de la historia misma, llegando como casi al final, y ahí viene el clímax máximo, donde el momento de más tensión de la historia, ya como la batalla final. Y luego viene el desenlace o resolución del conflicto, que viene siendo como el final de la historia, es donde los personajes, uno evidencia cuál fue la fuerza que se opuso a la otra. ¿Quién ganó? ¿Ya? Suele ser siempre el protagonista. Luego, 3. Tenemos la obra dramática versus, ¿cierto? Y tenemos esta obra teatral, que tenemos estos dos mundos, ¿cierto? Este mundo real donde tenemos la obra escrita, ¿cierto? El texto mismo, como cuando vimos El Mercader de Venecia, que nosotros estábamos leyendo diálogos, ¿cierto? De una historia, ya de la obra narrativa, y ahí teníamos donde se podía evidenciar que teníamos a este dramaturgo, ¿cierto? Que escribió esta obra, nos tenemos como un emisor, ¿cierto? Nosotros receptores de esta historia como lectores, y dentro podíamos ver este mundo ficticio que teníamos los diálogos, ¿cierto? Las acotaciones. Mientras que esto cuando siempre tiene un objetivo, ¿cierto? La obra dramática tiene como objetivo que ésta sea representada. Y en esta representación se revela este nuevo mundo ficticio, donde el emisor ya no es el dramaturgo, sino el director de la escena, ¿ya? Y los receptores ya no somos lectores pasivos, sino somos espectadores, ¿ya? De lo que sucede. Y ahí tenemos la puesta en escena, donde se basa en una escenografía, ¿cierto? Un escenario, vestuario, luces, etcétera, y los personajes. Ya. Y prosigamos. 4. Luego teníamos la acción dramática, ¿cierto? Que dijimos que, ¿cierto? Que está el conflicto, ¿cierto? Y tenemos también, que ahí, ven, acá tenemos la acción dramática que vendría siendo en realidad toda la escena, todo lo mismo, la acción dramática. Y dentro de esta tenemos el conflicto y cómo se iba desarrollando este conflicto. Entonces la acción dramática es el entramado o secuencias de acciones que permiten que la obra se desarrolle. La acción dramática es la forma estructurada que supone la interacción entre los personajes y asegura el desarrollo y solución del conflicto, ¿ya? Entonces, primero tenemos, ¿cierto?, que esta es la estructura interna de la obra dramática. Entonces tendríamos el texto mismo, ¿cierto? Y la acción dramática sería todo lo que se desarrolla en ella. Y para esto, para que exista una acción dramática, tiene que estar compuesta o se requiere de que dentro de ella hay un conflicto dramático, ¿cierto? Esta fuerza en pugna, esta fuerza en oposición.
que esta fuerza dentro de esta, siempre vamos a ir, como se presenta, ¿cierto? Que dijimos al principio, se presenta el conflicto, lo que va a suceder, cuáles son los personajes que están en conflicto, luego viene el desarrollo, donde está el clímax mismo, donde viene el momento máximo de la tensión, y luego viene el desenlace dramático que vendría siendo saber qué fuerza fue la que se contrapuso a la otra. 5. Hablamos de la estructura externa de la obra dramática y dijimos que teníamos, ¿cierto?, el acto, los cuadros y las escenas de los personajes, ¿cierto? O sea, de la obra dramática, ¿cierto? Que dijimos que estaba como primer acto, cuando uno abre el libro y dice primer acto, ¿cierto? Y ahí parte todo sería como un primer capítulo, por ejemplo. Luego teníamos los cuadros, ¿cierto? Que teníamos ahí donde se iban representando y luego venía la escena. Y siempre dentro de esto tenemos los parlamentos quienes están hablando durante esto, ¿ya? Esto es slash que habla tal persona, y los personajes. Entonces, escena, fragmento del acto determinado por la entrada y o salida de los personajes. Cuadro se relaciona con la ambientación física y con los cambios de escenografía, ¿cierto? Porque cuando se abre, dice arriba, siempre nos sale como esta historia se desarrolla dentro de tal cosa, ¿ya? Y luego teníamos los fragmentos, las escenas donde dice cuando sale tal personaje, entra tal personaje. Y el acto, las divisiones del texto, final de la introducción o cambio en el conflicto. Ya. Mientras que los personajes, decíamos que habían personajes colectivos y personajes alegóricos, ya que los personajes colectivos se ven mucho en las tragedias griegas, donde siempre sale al comienzo como que dice el coro, ¿ya? Y se sabe que, o el pueblo, como que hablan muchas personas en ese momento. Y representa a muchos otros, por ejemplo, el coro de las tragedias griegas que representan el pueblo, eso es lo mismo que yo decía. Y los personajes alegóricos siempre simbolizan un rasgo de carácter o un concepto abstracto, como la muerte. Entonces, como que teníamos personajes como un personaje tipo que va a aparecer y como que simboliza algo. Y luego tenemos el lenguaje que teníamos el parlamento, ¿cierto? Que son las interacciones verbales entre dos o más personajes donde van hablando entre ellos mismos, ¿ya? Uno habla al otro. Y luego teníamos las acotaciones que son las indicaciones del dramaturgo, donde sale como en un entre paréntesis y nos habla sobre si este levanta la voz o grita o murmulla o llorando, salen como unas acotaciones de... Y finalmente vimos lo de la intertextualidad, donde dijimos que la intertextualidad era la relación directa de un texto con uno o varios textos más. Ya entonces dijimos que era como cuando que se dividía, ¿cierto?, en estos cuatro pasos porque podían haber distintos tipos de intertextualidad. Y dijimos uno que estaba la intratextualidad, que es la relación de los mismos textos de un autor. Por ejemplo, los que están viendo ahora Crónicas de una muerte anunciada, los que ya empezaron, o cuando ustedes estén leyendo, por ejemplo, ahí dice que en uno que por ejemplo, que el padre de Bayardo, ya, un joven que se casa con la niña del pueblo, el papá de él estuvo en una guerra donde se mata al coronel Buendía. Y ese personaje es parte de otro libro de Gabriel García Márquez que se llama Cien años de soledad. Entonces ahí tenemos intratextualidad, donde hay una relación de este libro con otro libro del mismo autor, ¿ya? Luego tenemos la... A ver, ingresaron. Espérenme un poquito que ingresó gente a la sala. Ya. De luego tenemos la extratextualidad, que es la relación entre textos de diferentes autores. A veces en un texto un autor habla o menciona sobre otro texto, ¿ya? Por ejemplo, dice el personaje mientras leía el cuento de Edgar Allan Poe. Y sale como que yo hago mención que estoy leyendo otro libro. Y esa es la extratextualidad. Tenemos la interdiscursividad, que es la relación semiológica entre un texto literario y otras artes, ¿ya? Que eso tiene que ver con los significados. Cuando yo hago alguna relación
de un texto con una obra de arte, ya puede ser un cuadro o alguna escena en particular. Luego tenemos la 4, que es la paratextualidad, que es la relación de un texto con otros desde su periferia textual. Entonces eso tiene que ver con la relación de títulos, subtítulos, etcétera, que puede ser que yo esté haciendo una relación de este texto con otro a través de un título, un subtítulo. Hablamos, ¿cierto?, que la intertextualidad, por ejemplo, la relación de, que dimos ejemplos como Shrek, ¿cierto?, que tomo personajes de otra historia y la hago parte de mi historia. También podemos hacer la relación de la temática de, por ejemplo, tomar algún concepto en particular y los vamos utilizando en otras, ¿ya? Ya. Y sigamos. Entonces ahora vamos a identificar los conflictos dramáticos, ya que están presentes en distintas las mismas obras que nosotros estuvimos analizando. Ya, entonces aquí vamos a ver, y yo ya les mencioné que vamos nosotros a trabajar, ustedes van a trabajar para que presten atención sobre todo, que no me acuerdo si era Edipo Rey o Antígona el que va en la prueba. Entonces, en Edipo Rey el conflicto dramático es, ¿cierto?, que Edipo Rey nos postula un conflicto del hombre contra sí mismo. Dentro de la obra podemos apreciar la constante lucha de Edipo por encontrar una verdad que traería consigo la desdicha de su vida, debido a que esta es en realidad el cumplimiento cabal de su profecía, que dijimos que es cierto. No sé si se acuerdan que dijimos que Edipo Rey era quien... Oh, que dijimos que hoy sí, buen ejemplo ese, el que dieron en el chat, que dice es como cuando el Chavo se juntó con el Chapulín Colorado, ¿sí? Ahí juntamos personajes. Ya, entonces, y ahí estamos, el mismo autor, la misma persona que está realizando, ¿cómo se llama?, los diálogos de esa historia. Y ahí estamos utilizando los mismos personajes. Bien. Ya, entonces dijimos, para recordar que Edipo Rey, estábamos hablando que Edipo era este personaje que primero su padre va al oráculo, ¿cierto? Y él va a preguntar por su hijo que recién nació y el oráculo le dice que, el oráculo de Tebas le menciona que su hijo lo va a matar, se va a casar con su madre y va a tener hijos. Luego su madre se va a suicidar y su hijo se va a sacar los ojos. Entonces, para que esto no ocurra, este designio tan brutal, el papá de Edipo, el rey de Tebas, decide votar a su hijo, matarlo. En realidad lo manda a matar, ¿ya? Manda a matar a su hijo y se lo pasa a un siervo de él, ¿ya? A un empleado. Se lo entrega y le dice que lo vaya a botar de un cerro, ¿ya? Y esta persona, el empleado, no quiere realizarlo, le da mucha pena, no lo quiere hacer, y él justo, su esposa no podía tener hijos. Entonces ahí él decide llevarse al niño para la casa. Entonces lo crían como hijo. Y luego Edipo, cuando crece, va al oráculo y le pregunta sobre su futuro, su vida. Y ahí el oráculo le dice que él va a matar a su papá, se va a casar con su mamá, va a tener hijos, todo lo mismo que le dijeron al papá. Entonces Edipo, como no quería que sucediera esto, y con mucha pena viene y arregla sus cosas y se va de la casa. Y ahí es cuando comienza el designio. Entonces, cuando él se va de este pueblo que está muy alejado, se va de ahí y va por el camino a Tebas, ¿ya? Y ahí se encuentra con el rey, que él no sabe que es el rey, se atraviesan el camino, tienen un conflicto, una pelea, y Edipo mata al rey de Tebas, que es su papá. De ahí empieza el conflicto a realizarse y se cumple toda la profecía. Aquí tenemos, ¿cierto?, a Edipo ahí sin los ojos, con la cara ensangrentada, porque él también se da un autoexilio. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, el conflicto es Edipo y el protagonista Edipo, y el antagonista es el destino, ¿cierto? Que tenemos ahí, tenemos el conflicto mismo, que es Edipo, que quiere que él quiere que no matara a su padre, que no realice todo lo que le está diciendo su destino, y él no quiere que él suceda. Entonces ahí nos dice que el conflicto del hombre contra sí mismo, ¿ya? Dentro de la obra.
Luego tenemos Antígona, ¿cierto? Que también hablamos de Antígona, que Antígona es la hija de Edipo, una de las hijas, ¿ya? Y aquí decimos que en Antígona el conflicto está entre Antígona y entre Creonte, ¿ya? Que Antígona desafía la ley para rendirle la muerte de su hermano Polínices, ¿cierto? Recordando de nuevo que Antígona era que su hermano había luchado con otra persona y había muerto. Y Creonte, el actual rey de Tebas, le dice a todo el pueblo a viva voz que a Polínices nos le van a dar una muerte, o sea, no le van a dar una digna sepultura. Entonces le dice que ninguna persona va a poder sepultar a su a Polínices y lo manda a que casi como había como un desierto ahí, entonces como que casi se desintegre y que se lo coman los animales salvajes afuera de la ciudad. Entonces, Carroñeros. eso, animales carroñeros, muy bien. Entonces Antígona decide ir donde su hermano y darle una digna sepultura, aunque Creonte le haya dicho que el quien lo hiciera iba a morir, tenía pena de muerte. Entonces, un conflicto ético por la oposición entre la moral y lo políticamente correcto, es decir, entre la ley moral y lo social. Y luego teníamos, ¿cierto?, Romeo y Julieta, donde teníamos el conflicto entre la familia Montesco y la familia Capuleto, donde Romeo y Julieta, ¿cierto?, querían estar juntos, pero sus familias no los dejaban. Y ahí teníamos el conflicto entre Romeo y Julieta en la disputa entre las familias de ambos y el amor imposible que surge entre ellos. Y luego, la última clase, la clase de la semana pasada, trabajamos con bodas de sangre, ¿cierto? Que aquí teníamos de nuevo el conflicto entre la novia y entre el destino y Leonardo, donde el conflicto dramático de boda de sangre está determinado por el deseo del novio de vivir por siempre junto a su amada, la novia, ¿cierto? Y para ello se casan, pero se interpone la fuerza del destino y Leonardo, porque es cierto que la novia no estaba enamorada de esta persona y se le está obligando a casar. En un amante. Y vivo una escena, ¿cierto?, de intertextualidad donde se trabajaba cómo esta obra dramática primero pasa del texto de escrito, luego pasa a ser una obra dramatizada en el teatro y luego toman todo esto y lo pasan a hacer una película, ¿ya? Que es como lo mismo que pasa con Romeo y Julieta, que pasamos desde el texto, la obra dramática y luego pasa a ser una multitud de películas, porque tenemos muchas versiones de Romeo y Julieta. Ya, entonces, decirles a ustedes que el día de hoy nuevamente es la prueba de cierre de unidad y la próxima evaluación que viene, y ahí terminamos con lenguaje, que sería la prueba de Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Va a estar disponible hoy en Classroom y en Webclass el PPT y la guía de lectura de la evaluación de Crónicas de una muerte anunciada, ¿ya? Entonces ustedes, si realizan esta guía, que esta guía va a tener, es de 6 preguntas del libro, y de estas 6 preguntas van a ir estas preguntas a la prueba también. Entonces ustedes, si ya van a trabajar esta guía, van a poder tener también las soluciones de algunas preguntas de la prueba. Ya, chiquillos, por eso es importante que la trabajen. Y van a estar más preparados para la evaluación. Yo quiero que esta guía me la entreguen como fecha máxima el lunes 14. Después de eso yo ya no puedo ingresar más, nosotros ya no vamos a poder poner más puntos ni notas en el sistema, así que ya después no se van a hacer más cambios. Entonces, por eso es como fecha máxima tope el 14 de diciembre. Entonces, hoy la prueba de lenguaje, van a poder descargar la guía de lectura que van a poder realizar y van a poder el miércoles 9 realizar su prueba de crónica de una muerte anunciada. Profe, ¿cuál era la cosa que dijo que era máximo hasta el 14? La entrega de la guía. Que del libro. Sí, recuerden Ah, que, ¿se acuerdan que les dije que como el próximo lunes es feriado, no vamos a tener retroalimentación del libro? Entonces, la retroalimentación del libro va a ser la guía.
Y si realizan esta guía van a tener, aquí dice 5 décimas, que la profe Bea les dio 5 décimas a su curso, yo les voy a dar un punto. Ya, un punto para la prueba. Hostia. No sé si me saco un 6 o un 7. Exacto. Si se saca un 5, un 6. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Una cosilla. No, no tiene que ver nada con la clase, pero la pregunta era de que se supone que pusieron todas las notas, ¿cierto? O sea, por mi parte sí, pues están todas puestas. Pero de la otra clase, otra asignatura igual todavía tienen fechas de pruebas, pues. A mí me faltan muchas pruebas porque aún no ponen. Pero ahí se tiene que dirigir directamente con el profesor asignado. No, sí, sí, sí sé, a la profe hablar. Mm. Vamos a ¿Qué me, dejar de grabar, premio.